Bienvenidos. A continuación revisaremos paso a paso la evaluación de la calidad de un ensayo clínico controlado utilizando la metodología GRADE. En este caso nos han pedido evaluar un ensayo clínico controlado sobre el uso de misoprostol para la prevención de hemorragia posparto en escenarios de recursos limitados o recursos escasos. En primer lugar, entendamos un poco el contexto. A nivel mundial, la hemorragia posparto es la primera causa de muerte materna. En Ecuador es la segunda causa de muerte materna después de los trastornos hipertensivos relacionados con el embarazo. Sin embargo, existen diferencias importantes dependiendo del lugar donde viva una mujer embarazada. Las muertes por hemorragia posparto son más frecuentes en áreas rurales y periféricas. Las adopciones farmacológicas disponibles para la prevención de hemorragia posparto en Ecuador incluyen el uso de oxitocina profiláctica, el uso de misoprostol, el uso de metilergonovina y en algunos casos el uso de carbetocina. De estas intervenciones, solamente el misoprostol se puede administrar por vía oral, sublingual, rectal o vaginal, por lo que podría constituir una alternativa apropiada en contextos de escasos recursos en donde no sea posible la administración de uterotónicos profilácticos por vía parenteral. La pregunta pico que hemos formulado para abordar este problema es la siguiente. En mujeres cuyo parto es atendido en áreas de escasos recursos, ¿el uso profiláctico de misoprostol, comparado con placebo, es eficaz para reducir el riesgo de hemorragia posparto? Se elaboró una estrategia de búsqueda. En esta estrategia de búsqueda se trató de identificar ensayos clínicos controlados a través de la base de datos de PubMed. De los 6 ensayos que se identificaron, nos vamos a dedicar a analizar uno de ellos, que fue el estudio de Derman, publicado en la revista Lancet en el año 2006. En este estudio se evaluó el uso de misoprostol en la prevención de hemorragia posparto en comunidades de escasos recursos. El estudio es un ensayo clínico controlado con asignación aleatoria y con análisis por intención de tratar. Al ser un ensayo clínico controlado con asignación aleatoria, se parte de una población, en este caso mujeres embarazadas que planeaban tener su parto en la comunidad y no en el hospital y que iban a ser atendidas por una partera o una enfermera comunitaria. Esta población es la que podía participar en el estudio. Y es en esta población donde se evaluaron los criterios de elegibilidad para asignarlos al grupo de intervención o grupo experimental que iba a recibir misoprostol o al grupo control que en este caso recibió placebo. Lo que nos interesa evaluar es la diferencia en el desenlace de interés que en este caso era la aparición de hemorragia posparto aguda. Al utilizar el GRADE, asumimos que por tratarse de un ensayo clínico controlado, la calidad de la evidencia que asignamos a priori es alta. Y lo que tendremos que buscar son factores que puedan disminuir la calidad alta de evidencia que le hemos asignado. Y básicamente son 5 factores que evaluar: riesgo de sesgos, la presencia de evidencia indirecta, imprecisiones, inconsistencias y sesgo de publicación. El riesgo de sesgo se evalúa haciéndonos algunas preguntas que voy a describir. En primer lugar, nos interesa saber que la asignación de los participantes realmente sea aleatoria. Esto va a permitir que los grupos de intervención y de control sean comparables desde el inicio del estudio y por lo tanto que cualquier diferencia la podamos atribuir a la de intervenciones y no a diferencias que existían antes del inicio del estudio. Es importante que se mantenga oculta la lista de asignación de los participantes a los diferentes grupos, porque eso permite también que haya cegamiento y también permite evitar que hayan intervenciones adicionales que podrían sesgar los resultados, especialmente en el grupo experimental. Es importante también evaluar si el seguimiento fue completo. En este caso nos interesa saber si el seguimiento de las pacientes fue lo suficientemente largo como para poder detectar el desenlace de interés que era una hemorragia posparto.
Nos interesa también saber si durante el estudio hubieron pérdidas importantes en la población asignada al grupo experimental o en la población asignada al grupo control. Queremos evaluar posibles pérdidas porque si estas pérdidas son significativas en un grupo o en otro, se rompe el balance que conseguimos inicialmente con la asignación aleatoria. También es importante evitar que los estudios terminen de forma anticipada. Tenemos ya experiencia con estudios que terminaron de forma anticipada por un supuesto beneficio, pero cuando la intervención es probada ya en la población general, se encuentran efectos adversos que no habían sido detectados en el ensayo clínico por un seguimiento insuficiente a causa de la terminación anticipada. Nos interesa también saber si el análisis que realizaron los investigadores fue por intención de tratar, lo cual simula lo que podría pasar en la vida real, o fue un análisis por protocolo. El análisis por intención de tratar es más importante cuando estamos evaluando la eficacia de una intervención. El análisis por protocolo, en cambio, nos interesa cuando estamos evaluando la seguridad de una intervención. Y también queremos evaluar si es que los resultados se reportan de forma selectiva, es decir, si es que se reportan todos los desenlaces de interés que el estudio planteó o se reportan solamente los resultados de aquellas variables que le interesan a los investigadores porque los resultados son favorables y se omite la información de variables donde no se encontraron diferencias o que podría dar resultados desfavorables a la intervención. Una de las cosas de las cuales nos debemos fijar es que el ensayo clínico reporte el flujograma CONSORT. El CONSORT es el flujograma exigido como un criterio de calidad en el reporte de los ensayos clínicos controlados. Y da cuenta de lo que sucedió con todos los pacientes que fueron evaluados para ser incluidos en el estudio, cuáles fueron las razones para excluir o no elegir a algunos de los pacientes, cuáles fueron los pacientes que finalmente fueron asignados a los grupos del estudio y qué sucedió durante el estudio con estos pacientes. Por ejemplo, cuántas pérdidas hubieron o cuántos pacientes recibieron por error medicación que no debían recibir. En el estudio de Derman presentan el flujograma CONSORT. Podemos ver que finalmente 1.620 pacientes fueron asignadas de forma aleatoria, 812 al grupo misoprostol y 808 al grupo placebo. Sin embargo, de las 812, solamente 809 recibieron misoprostol. 3 no recibieron el misoprostol. En este caso nos explican también las razones de por qué no lo recibieron. De las que fueron asignadas al grupo placebo, 808 pacientes eran las que debían recibir placebo, pero finalmente una no lo recibió. Por lo tanto, solamente 807 recibieron la intervención propuesta. Esto nos va a servir más adelante cuando querramos evaluar si el análisis de este ensayo clínico fue por intención de tratar o fue por protocolo. Y nos permite también evaluar el número de pérdidas que hubo en los dos grupos estudiados a lo largo del estudio. Ante la pregunta de si el estudio fue aleatorizado, no basta con que eso conste en el título. Un buen estudio clínico controlado con asignación aleatoria tiene que describir claramente cuál fue la técnica de aleatorización utilizada para asignar a los pacientes a los diferentes grupos de estudio. Esto está claramente descrito en este estudio de Derman, por lo tanto podemos quedarnos tranquilos con el hecho de que al parecer la aleatorización fue bien realizada. Y podemos fijarnos en la tabla de características iniciales de la población estudiada, en la famosa tabla 1 de los ensayos clínicos controlados, que al haber una buena asignación aleatoria, la mayor parte de variables demográficas son similares tanto en el grupo misoprostol como en el grupo placebo. Por ejemplo, el promedio de edad, 23.3 años en el grupo misoprostol, 23.2 años en el grupo placebo. El periodo intergenésico, los valores de hemoglobina, la proporción de pacientes con nuliparidad o con 1, 2 o más de 3 paras,
el grado de alfabetismo o la proporción de pacientes que eran alfabetas, el número de visitas prenatales, el peso de los recién nacidos al nacer. No hay diferencias importantes en estas características entre los dos grupos, por lo tanto asumimos que los grupos son comparables y si encontramos alguna diferencia en el resultado que se quiere evaluar, que es hemorragia posparto, se podría atribuir esta diferencia a la intervención y no a diferencias en la conformación inicial de los grupos de estudio. En este estudio también se describe que se utilizó un placebo con características similares al misoprostol. Y también se menciona que la lista de aleatorización se mantuvo oculta y que el placebo y el misoprostol eran indistinguibles uno del otro, lo cual garantiza de alguna manera que tanto los pacientes como los que administraron la intervención estaban ciegos ante la intervención que se les iba a proporcionar. Este también es un elemento de calidad. Greve nos solicita también evaluar si la evidencia proporcionada por el estudio es evidencia indirecta o directa. Cuando partimos de la información proporcionada por metaanálisis o revisiones sistemáticas, nos interesa saber si la comparación que se está realizando es una comparación indirecta. En este caso, no estamos analizando un metaanálisis o una revisión sistemática, por lo tanto, el criterio de que la evidencia es indirecta va a partir más bien del comparar si la población estudiada es similar a la población en la cual pretendo aplicar mis resultados. La población de mujeres embarazadas de la India rural, donde se hizo este estudio, ¿es similar a la población en la cual yo podría aplicar estos resultados en Ecuador? Posiblemente sí. Las intervenciones estudiadas son similares. En este caso, la intervención es la administración de misoprostol. Y no hay mayor diferencia con la posibilidad de administrar el mismo medicamento también en Ecuador. El desenlace se evaluó de la misma forma. Por lo general, la definición de hemorragia posparto aguda es una pérdida igual o mayor a 500 mililitros de sangre en las primeras 24 horas posparto. Lo que a mí me preocupa en este estudio es que la evaluación se hace máximo a las 2 horas por posparto y por lo tanto perdemos un periodo de observación de aproximadamente 22 horas para evaluar si se presentó o no se presentó el desenlace. ¿Se estudió una variable subrogada? En algunos casos podríamos estudiar variables subrogadas, por ejemplo, densidad mineral ósea en pacientes con osteoporosis, en lugar de estudiar las fracturas de cadera o fracturas sintomáticas, y por lo tanto, si utilizamos un biomarcador o una variable subrogada, deberíamos penalizar al estudio por presentar evidencia indirecta. ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio? En este estudio, 52 de las 812 pacientes que fueron asignadas al grupo misoprostol tuvieron una hemorragia posparto aguda. En el grupo placebo, en cambio, el 12% de la población presentó una hemorragia posparto aguda. Al hacer los cálculos de riesgo relativo, los investigadores concluyen que el riesgo relativo de la administración de misoprostol para la prevención de hemorragia posparto es de 0.53, con intervalos de confianza que son ambos menores de 1. Y la probabilidad de que este efecto se haya debido al azar es menor de 1 en 10.000. Lo que nos piden evaluar también es la probabilidad de imprecisión. Y aquí la pregunta central es si el estudio alcanzó un tamaño óptimo de la información. En el análisis estadístico que plantean los autores, ellos asumen que sin el uso de uterotónicos profilácticos, un 10% de la población presentaría una hemorragia posparto. Y ellos esperan reducir a la mitad ese riesgo de hemorragia posparto con la administración de misoprostol. A partir de estos datos, ellos calcularon un tamaño muestral de aproximadamente 1.600
pacientes. El estudio, por lo tanto, reclutó más de 1.600 pacientes, por lo tanto podríamos asumir que alcanzó un tamaño óptimo de la información. Si tuviéramos dudas, podríamos recurrir a calculadoras gratuitas disponibles en Internet para realizar nosotros mismos estos cálculos muestrales y establecer si se cumplió o no se cumplió este requisito de tamaño óptimo de la información. Aquí tienen ustedes una página de Internet que ofrece servicios de asignación aleatoria de pacientes en ensayos clínicos. Y en esta página llamada Sealed Envelope tenemos calculadoras de poder de los estudios. El desenlace que se evalúa en el estudio de Derman es un desenlace binario. ¿Presentó o no presentó hemorragia posparto? Y se plantea un estudio de superioridad. En este estudio de superioridad queremos determinar que el misoprostol es mejor que el placebo por encima de cierto margen de superioridad, que en este caso era de un 5%. Si hago clic sobre el enlace de la calculadora de poder para un estudio de superioridad, me va a pedir ingresar los parámetros. El nivel de significancia, 5%. El poder, ellos utilizaron un poder del 96%. Yo aquí voy a hacer el cálculo con 95%. El porcentaje de eventos en el grupo control, ellos asumían que era de un 10%. Y el porcentaje de eventos en el grupo de intervención, ellos asumían que iba a ser de un 5%. Si hago el cálculo, puedo observar que requeriría al menos 715 participantes, tanto en el grupo misoprostol como en el grupo placebo, lo cual significa que necesito al menos 1.430 participantes en todo el ensayo clínico para poder detectar este 5% de diferencia entre el grupo de intervención y el grupo control con un nivel de significancia del 5% y un poder de 95%. Nuestro estudio incluyó 1.620 pacientes, por lo tanto, es un estudio de tamaño adecuado para detectar la diferencia propuesta. En el estudio, 6.4% de la población que recibió misoprostol tuvo una hemorragia posparto aguda, 12% en el grupo placebo. La intervención, al parecer, es una intervención que reduce riesgo de forma significativa. Hay una reducción relativa de riesgo del 47% y una diferencia absoluta de riesgo del 5.6%, lo cual nos permite calcular un número necesario para tratar de 18. Por cada 18 pacientes que van a recibir misoprostol, evito que una de ellas tenga una hemorragia posparto aguda. Con esta información podemos llenar nuestra tabla GRADE para evaluar la calidad de la evidencia del estudio. En este caso, no he considerado la inconsistencia en los resultados del sesgo de publicación porque no podemos valorarlos con un solo estudio. Tendríamos que recolectar la información de todos los ensayos clínicos que hayan comparado misoprostol versus placebo para la prevención de hemorragia posparto, y esa información la podríamos obtener solamente después de realizar una revisión sistemática de la literatura o un metaanálisis.